Bienvenidos a este especial de octubre waifuniestro, que es una serie de episodios de miedo, misterio y terror, por el mes de octubre hasta el 1 de noviembre. Bienvenidos a todas mis waifus. Y si no eres waifu, te obligamos, ¿ok? Este viene siendo el tercer capítulo de octubre waifuniestro. En el capítulo de hoy hablaremos de las brujas más poderosas. Es un tema muy interesante. ¿A quién no le interesan las brujas en esta época del año? Así que quédense en este capítulo y disfruten de verlo. Que comience el terror. Así que ve y prepárate una botana, apaga las luces y siéntate a escuchar a estas grandes mujeres marcadas en la historia como brujas. Agradezco al hilo de ex de la cuenta Hilos de Terror. En este lado aparecerá el link por su información. Y quiero recordarles que no agregamos brujas de la mitología, sino más terrenales. Pero si quieren que hablemos sobre brujas de la mitología, no tenemos que esperarnos hasta octubre. Adelante, podemos hablar. Sin nada más que decir, comencemos. Hoy nos sumergiremos al fascinante mundo de las brujas, una figura que ha atravesado siglos de historia y culturas, resonando en nuestro imaginario colectivo de maneras sorprendentes. Las brujas han sido símbolos de poder y misterio desde tiempos inmemoriales. En la antigüedad, muchas culturas veneraban a mujeres que poseían conocimientos herbales y habilidades curativas. Estas sabias, a menudo consideradas como chamanas o médicas, eran fundamentales para la salud de sus comunidades. Sin embargo, con el tiempo, la brujería se transformó en algo temido y estigmatizado, especialmente en la Europa medieval. Durante los siglos XV al XVII, la cacería de brujas alcanzaron su punto máximo, llegando a la ejecución de miles de personas. Muchas de ellas eran mujeres. Acusadas de practicar la magia oscura. Este periodo oscuro no solo refleja el miedo a lo desconocido, sino también la misoginia de una sociedad que buscaba controlar a las mujeres que desafiaban las normas establecidas. Pero, ¿qué es realmente la brujería? En su esencia, puede ser vista como una conexión profunda con la naturaleza y el poder de la intención. Las brujas, en su forma más positiva, pueden ser vistas como guardianas de secretos antiguos, portadoras de sabiduría ancestral que busca entender y armonizarse en el mundo natural. En muchas tradiciones, las prácticas de brujería incluyen el uso de rituales, meditación y la recolección de plantas, todo con el propósito de sanar o manifestar cambios en su vida. Antes que nada, quiero hablarles sobre algunos datos interesantes que les podrían gustar a ustedes que nos están escuchando o viendo por YouTube. Aunque a menudo asociadas con la Europa medieval, las creencias en la brujería y las prácticas similares existen en todo el mundo, desde las chamanas en América indígena hasta las curanderas en diversas culturas africanas y asiáticas. Durante la Inquisición, se estima que alrededor de 100,000 personas fueron juzgadas por brujería en Europa.
y se cree que entre 40,000 y 60,000 fueron ejecutadas. Esto refleja no solo una crisis de fe, sino un profundo miedo a lo desconocido. En la actualidad, el movimiento neopagano y la Wicca han surgido como formas de empoderar a las mujeres, redefiniendo la imagen de la bruja como símbolo de fuerza y conexión con la naturaleza. Desde cuentos de hadas como Hansel y Gretel hasta las películas modernas como Hocus Pocus, peliculón para ver en Halloween, y La Bruja, la representación de las brujas ha evolucionado, a menudo reflejando las tensiones sociales y culturales de su tiempo. Hoy en día, muchas prácticas asociadas con la brujería, como la herbolaria y la sanación energética, también conocida como Reiki, han encontrado un lugar en el mundo de la medicina alternativa, ganando aceptación en la sociedad contemporánea. A pesar del poder de las brujas, muchas de estas figuras históricas fueron perseguidas y condenadas. La cacería de brujas, que alcanzaron su punto máximo en los siglos XVI y XVII, son un recordatorio del miedo que la sociedad tiene hacia lo desconocido y hacia lo que no puede controlar. ¿Cómo nos comportamos cuando vemos que algo que desconocemos está enfrente de nosotros? Normalmente la reacción natural es atacar. La creación del martillo de las brujas, o también conocido en alemán como Malleus Maleficarum, fue escrito en un contexto de creciente paranoia sobre la brujería a finales del siglo XV. Europa estaba experimentando una serie de tensiones religiosas, políticas y sociales. La Iglesia Católica estaba preocupada por el desafío que representaban las creencias populares y las prácticas paganas. En este clima de miedo y desconfianza, el libro buscaba proporcionar una guía sobre cómo identificar, juzgar y condenar a las brujas. Si les gustaría un capítulo hablando sobre este libro, que es el Malleus Maleficarum, y que digamos que gracias a él ahora existen varios libros de derecho. Sí, gracias al Malleus Maleficarum se hicieron varias leyes y libros de derecho. Extraño, pero cierto. Pues, si les interesa, pueden dejarlo debajo de los comentarios. Ahora que ya les leí estos pequeños fragmentos de curiosidades, podemos empezar a hablar sobre las brujas más poderosas, en donde exploraremos en profundidad la historia de estas brujas. ¿Ustedes se acuerdan de La Bruja de Blair? ¿Ustedes creen que solo fue una película o la realidad? Vengan y vamos a contarles esta historia. Elly Kedward, conocida como la Bruja de Blair. Elly Kedward aplicaba rituales de hechicería y con los niños de su pueblo les sacaba las y ganado en honor a Satán. Fue descubierta y la expulsaron amarrada a una carretilla y fue abandonada en la mitad del bosque para que, de sed y de frío por el invierno. Ella juró lealtad y vendió su alma a Lucifer. Desde ese entonces el bosque está maldito y toda persona que entra nunca sale. Y esta pequeña leyenda inspiró la película de El proyecto de la Bruja de Blair. Pero esto no acaba aquí. Podemos seguir con lo siguiente. En febrero de 1785, en el antiguo pueblo de Blair, actualmente Burkittsville, my English, Burkittsville,
que se encontraba en el norte central de Maryland, a 2 horas de distancia de Washington, D.C., una anciana llamada Ellie Kedward engañó a varios niños de la ciudad para que fueran a su casa y les sacó. Cuando los niños se lo contaron a sus padres y les enseñaron las heridas, los ciudadanos reaccionaron con una rapidez brutal. Después de acusarla de brujería, de acuerdo con las leyes locales, la expulsaron del pueblo. Kedward fue atada a una carretilla y en ella la empujaron a los bosques, donde la abandonaron en medio de un invierno especialmente duro, dando por hecho que Ellie había muerto por frío. La gente de Blair volvió a aparentemente la calma, pero esta calma solo fue presagio de otras tempestades. En noviembre de 1786, la primera noche que nevó, la hija del magistrado de la ciudad desapareció misteriosamente. Una semana más tarde, el principal acusador de Kedward también desapareció. Para el final del invierno, casi la mitad de los niños de la ciudad habían desaparecido sin dejar rastro, incluyendo a todos los acusadores. Sospechoso, ¿no? Temiendo a una maldición, los ciudadanos huyeron aterrorizados en cuanto mejoró el tiempo. Ahora les voy a decir la cronología de la leyenda. Febrero de 1785, en el pequeño pueblo de Blair, después de ese incidente o accidente de la desaparición de los acusadores y de los niños, en noviembre de 1809 se publica un libro titulado The Blair Witch Cult, el culto de la bruja de Blair. Este libro, insólita obra de ficción de poca calidad, cuenta la historia de una aldea maldecida por una bruja. El pueblo es Blair y la bruja Ellie Kedward. En el libro se da caza a la bruja y es quemada por sus crímenes. Enero de 1824. Se funda Burkittsville, en el antiguo asentamiento de Blair. Ninguno de los fundadores conoce la historia original de la bruja de Blair. Agosto de 1825, 11 vecinos de Burkittsville aseguran que el Tappy East, río que cruza la localidad, salió una mano de una mujer extremadamente pálida. Al ir a investigar, la mano desapareció y sin que nadie pudiera hacer nada, Eileen Trickley se sumergió en el río. Eileen tenía 10 años de edad cuando desapareció. El cuerpo de la niña nunca llega a ser recuperado. Después de la desaparición, el arroyo se ve obstruido por una increíble cantidad de ramas que afectan a la potabilidad del agua y pasa a ser la causa más probable de un lugareño. Marzo de 1886. Raven Weaver, de 8 años de edad, es dada por desaparecida y se envían equipos de salvamentos a su búsqueda. Weaver acaba por volver, no así una de las partidas de rescate. Semanas más tarde se encuentran los cuerpos en Coffin Rock, atados de pies y manos y completamente. Noviembre de 1940 a marzo de 1941. Empezando por Emily Hollands y 7 niños más desaparecen en las inmediaciones de Burkittsville, en el estado de Maryland. Marzo de 1941. La intranquila y poco agradable vida de los lugareños de Burkittsville se ve aún más perturbada cuando un ermitaño, Rustin Parr, acude al mercado de un pueblo y grita: ¡Por fin he terminado! Tras interrogarle sin ningún éxito, les indica a los policías que le sigan a su cabaña y así lo entenderán todo. Tras 4 horas de caminata, llegan a su pequeña cabaña, descubriendo los de los 7 niños en 7 pequeñas tumbas
situadas detrás de la casa. Al exhumarlos, se observan signos de violencia. Algunos incluso están y todos parecen haber formado parte de un ritual diabólico. Parr es acusado de los crímenes y su explicación consiste en la que una voz en su mente, la de una anciana, le ordenaba y le dirigía en las muertes de los niños. Parr es condenado a la horca y es ejecutado. Sin duda alguna, sea una leyenda a una persona que realmente existió, la bruja de Blair ha quedado en nuestro inconsciente colectivo y ha dejado huella en nuestra sociedad. Ahora hablaremos de Madre Chipton. Disculpen si me equivoco con el nombre. Úrsula Sudhale, más conocida como Madre Chipton, fue una de las más famosas adivinas de Inglaterra. Nacida en 1488 en una cueva en Knaresborough, Yorkshire. En Knaresborough, aquí dejaré el nombre, aquí lo dejaré en Knaresborough, Yorkshire. Se dice que esta Nostradamus británica predijo muchos eventos notables en su tiempo y del futuro. Aunque sus profecías fueron escritas y publicadas mucho después de su muerte. Úrsula nació de una madre soltera adolescente, Agatha Sudhale, quien aseguró que la niña había sido engendrada por un padre desconocido en una cueva cercana a la ciudad de Knaresborough. La cueva, conocida hoy como la Cueva de la Madre Chipton, sigue siendo una atracción turística hasta la fecha. Criada en un ambiente socialmente marginado debido a las circunstancias de su nacimiento, Úrsula creció para ser una mujer de aspecto peculiar, con un rostro que algunos describieron como similar al de una bruja. A pesar de estos desafíos, encontró el amor y se casó con Toby Chipton, un carpintero local, y pasó a ser conocida como Madre Chipton. Desde temprana edad, Úrsula mostró habilidades sobrenaturales y conocimientos profundos. Fue famosa por sus remedios medicinales y se dice que podía predecir el futuro. Los habitantes locales frecuentemente buscaban sus consejos y sus predicciones, lo que la convirtió en una figura muy respetada en su comunidad. Madre Chipton se hizo famosa por sus profecías en rima, las cuales cubrían una amplia gama de temas, desde asuntos personales hasta eventos mundiales. Aunque ninguna de estas profecías fue registrada durante su vida, muchos volúmenes publicados posteriormente atribuyen a Madre Chipton varias predicciones. Entre sus predicciones más notables, se dice que profetizó la disolución de los monasterios por Enrique VIII, del gran incendio de Londres en 1666 y la invención de la locomotora de vapor. Una de sus profecías más citadas dice: «Los carruajes andarán sin caballos y los accidentes llenarán el mundo de dolor». De sus profecías más controvertidas, una supuesta predicción del fin del mundo en 1881 causó un gran pánico. Sin embargo, se demostró que esta profecía fue un fraude añadido por Charles Hindley, un editor del siglo XIX. Como siempre, alterando el producto. A pesar de la controversia, la figura de Madre Chipton ha sobrevivido a lo largo de los siglos y ha influido en numerosas obras de ficción y cultura popular. Es una de las pocas mujeres cuya vida y legado se han mezclado con el folclore, la historia y la superstición hasta el punto de que la realidad y la leyenda son casi indistinguibles. Madre Chipton es un personaje fascinante que, independientemente de la veracidad de las profecías atribuidas a ella, capturó la imaginación de generaciones de personas.
Su figura y su leyenda se han convertido en sinónimo de la profecía y la sabiduría de la antigua Inglaterra. Con un legado que se ha extendido por más de 5 siglos, la Madre Shipton sigue siendo una de las adivinas más famosas en la historia de Inglaterra, y su vida continúa intrigando a los historiadores, folcloristas y al público en general. Muchas de las profecías atribuidas a la Madre Shipton han sido objeto de manipulaciones y adiciones posteriores. La falta de documentación contemporánea sobre su vida y su trabajo hace que sea difícil discernir la realidad de la leyenda. Pero ahora viene lo mejor. ¿Cuáles fueron las profecías de la Madre Shipton que ya se cumplieron? Número 1. El gran incendio de Londres en 1666. Madre Shipton predijo un incendio que consumiría Londres. Aunque no se especificó una fecha, la profecía se ha asociado con el gran incendio de Londres. Número 2. La llegada del telégrafo o del WhatsApp. Algunos creen que cuando dijo «los pensamientos volarán alrededor de la tierra en un abrir y cerrar de ojos», qué extraño, y sin embargo se harán realidad. Predijo la invención del telégrafo, aunque visto hoy puede interpretarse como un vaticinio de la mensajería instantánea, como el WhatsApp o las redes sociales. ¿Tú qué opinas? Número 3. La disolución de los monasterios. Se afirma que predijo la disolución de los monasterios llevada a cabo por Enrique VIII. Número 4. La invención del cine, los submarinos y los aviones. Cuando las pinturas parezcan ser vivas y libremente movibles, cuando los barcos como peces naden bajo el mar, cuando los hombres como las aves crucen los cielos, entonces la mitad del mundo, bañado en sangre, perecerá. Bastante tétrica, ¿eh? Interesante. 5. La emancipación de la mujer, los divorcios y la baja natalidad. En esos asombrosos y lejanos días, las mujeres adoptarán el deseo de vestir como hombres y usarán pantalones y cortarán sus melenas y cabellos. Cabalgarán a horcajadas con la frente de bronce, como lo hacen las brujas en nuestros tiempos. El amor cesará y ya no se casarán, y los pueblos disminuirán al disminuir los nacimientos. Interesante. También, número 6. Madre Shipton habrá predecido los hombres amarillos ganarán el gran poder del oso poderoso, a quien ellos ayudarán. Estos tiranos no tendrán éxito en dividir el mundo en dos, mas de estos actos nacerá un gran peligro, y una fiebre intermitente dejará muchos. Estas vienen siendo las predicciones de Madre Shipton que ya se cumplieron. Ahora quiero hablarles de las predicciones de un futuro. Las predicciones no cumplidas aún: otra guerra mundial, desastres naturales y la llegada de alienígenas. ¿Ustedes qué creen? La profeta británica parece hablar de una tercera guerra mundial. Ay, ay, la guerra vendrá donde mora el turco y el pagano, que en feroz riña se enfrascarán buscando cómo aniquilar sus vidas. Cuando el norte divida el sur y en las fauces del león el águila anide, entonces el impuesto y la guerra vendrá a cada humilde hogar.
Madre Chipton también se refiere a presuntos desastres naturales que podrían interpretarse como erupciones de volcanes, tsunamis, sismos, que provocarían el aumento del nivel del mar. Cuando el hombre se aproxime al último siglo, 3 montañas que duermen unirán su respiración y lanzarán hielos, llamas y los terremotos engullirán ciudades y los mares subirán e inundarán regiones costeras. Otro de sus vaticinios parece aludir a la llegada a la Tierra de alguna civilización alienígena que vendría a mejorar el mundo. ¿Ustedes creen? Ya mire, dan. Y Madre Chipton dijo... Madre Chipton es tu abuela. No es cierto, ya volvemos. Una serpiente plateada se verá y arrojará hombres de extraño semblante, mezclándose con la nueva tierra. Estos extraños hombres aclararán la mente del hombre futuro. Estos se mezclarán y mostrarán cómo vivir, y la edad de oro se iniciará de nuevo. Está intenso. La influencia de Madre Chipton en la cultura británica es tal que incluso hay un parque temático en Knaresborough dedicado a ella, donde los visitantes pueden explorar la cueva donde supuestamente nació. Su leyenda continúa viva, y aunque las líneas entre la realidad y la ficción pueden ser bastante borrosas, su figura como una mujer poderosa y sus presuntos dones de adivinación sigue siendo un emblema de la historia y de la cultura de Yorkshire. Muy interesante, Madre Chipton. Increíble. ¿Y ustedes creen que realmente se cumplirá la profecía de los alienígenas llegando y que cambiarán nuestra mente y nos llevarán a una nueva era de oro? Un nuevo comienzo, quién sabe. También, si les interesa el tema de alienígenas, estoy abierta a hablarlos. Amo a los Urma. La siguiente bruja de la que quiero hablar es Elizabeth Sawyer. Ay, disculpen mi inglés, la neta, es que yo no sé inglés, no sé cómo probé inglés en la universidad, la neta. Elizabeth Sawyer, bruja de Edmonton. No se sabe el año de su nacimiento, y en cuanto a su muerte se cree que fue ejecutada en 1621, lo que pasaría a la historia con el sobrenombre de la bruja de Edmonton. Fue acusada por sus vecinos de embrujar a los niños y al ganado. El motivo no fue otro que negarse a estos a comprar las escobas que ella fabricaba. Bajo tortura confesó que el diablo se le aparecía en forma de perro. Ella dijo: cuando se acercaba ladrando, ya había hecho la maldad que yo le había pedido. Yo le acariciaba el lomo y entonces él se me acercaba moviendo la cola, como si estuviera contento. Corrían los años del reinado de Jaime I en Inglaterra. Al igual que sucedía en tantas otras partes del mundo, muchos mendigos y vendedores ambulantes eran denunciados por brujería después de una discusión. Elizabeth Sawyer, una pobre mujer que se ganaba la vida vendiendo escobas, se convirtió en el foco de atención de sus vecinos. Rumoreaban que estaba lanzando hechizos sobre sus hijos y su ganado si se negaban a comprarle. La gota que colmó el vaso fue cuando una de las aldeanas, Agnes Radcliffe, golpeó a un cerdo propiedad de Sawyer. Según dijo, lo hizo porque el animal se había comido parte de su jabón. Cuenta que Sawyer le lanzó a Radcliffe un poderoso conjuro, a consecuencia del cual se puso muy enferma. Comenzó a salirle espuma por la boca y finalmente Elizabeth Sawyer fue encarcelada en la prisión de Newgate e interrogada por el reverendo Goodall, quien estaba decidido a demostrar que era una bruja.
y no dudó en su empeño utilizando los métodos tan frecuentes en la época, y Elizabeth terminó confesando. Sawyer admitió que cierto día el diablo se le apareció en forma de perro negro con ojos rojos, relucientes, mientras le ofrecía un pacto de obediencia a cambio de su alma, y que ella accedió. Para cerrar el pacto, el perro bebió la de Sawyer, según su declaración. El perro la continuaba visitando de vez en cuando. Sin embargo, tras ser encarcelada, nunca más volvió a visitarla. Elizabeth Sawyer, también conocida como la bruja de Edmonton, fue condenada y ejecutada en la horca por brujería. 3 mujeres en el juicio afirmaron que después de examinar el cuerpo de Sawyer, vieron la marca de una bruja, una señal que el diablo había hecho en su cuerpo. Y díganme quién no conoce a la siguiente bruja, Marie Laveau. Marie Laveau para los compas. Marie Laveau para los compas, porque no sabemos pronunciar su nombre, así que solo diremos Marie, así que discúlpame Marie, por favor, por pronunciar mal tu nombre. Marie Laveau, la reina bruja de Nueva Orleans. La ciudad de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, es famosa en el mundo entero por su gastronomía, por el festival de Mardi Gras, un carnaval, y por la gran variedad de leyendas urbanas que la envuelven. La mayoría de estas leyendas y misterios están íntimamente relacionados con el vudú, esa misteriosa religión traída a América por los esclavos llegados de África. Una de sus practicantes más famosas fue Marie Laveau. Nacida posiblemente el 10 de septiembre de 1794, al que algunas fuentes dicen que fue en 1801, no se sabe. Conocida como la reina del vudú de Nueva Orleans, con el tiempo Marie se convirtió en una de las mujeres más famosas e influyentes de la ciudad. El vudú es una religión que mezcla ritos y creencias del cristianismo y de las antiguas religiones africanas llegadas a América en los barcos de esclavos procedentes del sur de África. Existen diversos tipos de vudú, en el que se practica en el estado de Luisiana, en Cuba, en Brasil, en Puerto Rico, en Haití y en África. Es más probable que Marie Laveau practicara el vudú de Luisiana, sin descartar que tuviera influencias de los otros. Hija de una esclava liberada llamada Darcental Marghetto o Marguerite d'Arcantrel y de Charles Laveau, un rico hombre de negocios mulato, con el tiempo Marie se convirtió en una joven belleza de pelo negro, piel morena y ojos de mirada penetrante. A Marie le gustaba cubrirse el cabello con un casquete confeccionado con tela de colores brillantes y a los 18 años casó con un afroamericano libre emigrante de Haití llamado Jacques Paris. A pesar de que los dos eran católicos y se casaron en la Catedral de San Luis, se dice que ya entonces la pareja practicaba el vudú. Aunque la mayoría de investigadores afirman que Marie y Jacques no tuvieron descendencia, los registros de la Catedral de San Luis documentan el bautismo de 2 hijas, Marie-Angélique Paris, bautizada en el año de 1823, y Félicité Paris, bautizada en 1824. La fecha del bautismo de Félicité indica que tenía 7 años en el momento de su bautismo, lo que significaría que nació hacia 1817. 2 años antes de que tuviera lugar el matrimonio entre Marie y Jacques. Vamos a salirle Jack para los compas, ¿no? Jacques. Jacques para los compas. Sí, Jacques para los compas. El misterio empezó a rodear a Marie muy pronto. Junto a la desaparición de sus 2 primeras hijas, hay que añadir la desaparición de su marido, Jacques Paris, en misteriosas circunstancias. Tampoco existe registro alguno de su
Lo que sí sabemos con certeza es que tras su desaparición, Mary, que se hacía llamar la Viuda Paris, empezó a practicar de forma abierta y sin tapujos el vudú. Alrededor de 1826, Mary encontró de nuevo el amor en la persona de Louis Christophe Dumesnil de Glapion. ¿Qué es esto? ¿Un Pokémon? Louis Christophe Dumesnil de Glapion, con el que se cree que tuvo 15 hijos. Glapion provenía de una familia blanca rica de Nueva Orleans y pasó los últimos 30 años de su vida en compañía de Marie. Las parejas interraciales eran comunes en Nueva Orleans, pero la ley les prohibía casarse. Curiosamente, Glapion también, en extrañas circunstancias, tras su Marie abrió una peluquería en el centro de Nueva Orleans en la que ayudaba a mujeres adineradas de la ciudad que asistían en gran número no solo para peinarse, sino para solicitar a Marie otro tipo de servicios, muñecos vudú, pociones y bolsas gris. Un amuleto originario de África que se supone protegía a cualquiera del demonio y atraía la buena suerte. Estaban compuestas de hierbas, especias, azúcar morena, piedras y otras reliquias sagradas. Mary era conocida, respetada y temida al mismo tiempo en los círculos más prominentes de una ciudad en la que blancos y negros convivían de una manera muy estrecha. Conocedora de los secretos para preparar pócimas con diversos y extraños ingredientes como hierbas, aceites, piedras, huesos, cabello, clavos y tierra sucia. Es posible que sus conocimientos acerca de las sustancias que provocaban enfermedades, alucinaciones y los obtuviera durante su relación con un enigmático personaje llamado el Dr. John, también conocido como Bayou John y Príncipe Juan. Capturado como esclavo en el Senegal, este hombre se convirtió en un destacado rey vudú a finales del siglo XIX en Nueva Orleans. Existe la teoría de que Marie se formó bajo las direcciones de dos mujeres, Sanité Didi, uno de los nombres más temidos en los círculos del vudú de Nueva Orleans entre 1803 y 1820, y de Marie Solapé, otra reina vudú a la que acabaría sustituyendo. En sus prácticas, Marie combinaba ciertos elementos del catolicismo con la magia africana, y era célebre su mascota, una serpiente gigantesca llamada Zombie, por lo que Marie sentía gran devoción. Era tal el poder de Marie que se decía que tenía la capacidad de crear encantamientos y maldiciones lo suficientemente poderosos para alcanzar hasta una tercera o cuarta generación de descendientes. También era conocida por su disposición a ayudar a todo aquel que se le acercara. Incluso prestaba su ayuda por medio de la oración a los condenados a... En 1830, Marie Laveau fue nombrada reina vudú. Marie organizaba rituales principalmente en 3 lugares: su casa, donde conversaba con los clientes que se reunían con ella. En su patio trasero tenían lugares ceremonias que conjuraban al espíritu del gran zombie y a la deidad vudú Dambalaguido, que se manifestaría a través de una serpiente. El segundo lugar era Congo Square, una plaza pública reservada como un espacio de reunión para los esclavos africanos y libres, donde Marie se reunía con ellos los domingos para bailar y rezar. El tercer y último lugar era Bayou Street Jones, a orillas del lago Pontchartrain, donde se llevaron a cabo las principales ceremonias entre los iniciados en la religión. En ella se cantaba, bailaban, tocaban el tambor y los participantes eran poseídos por un poderoso espíritu. Durante esta ceremonia, la Belle iba acompañada de su rey u oficiante masculino de segundo rango. Incluso la de Marie Laveau está envuelta en el misterio,
Hay quienes dicen que la reina vudú en 1835 a los 41 años, pero registros oficiales de la ciudad de Nueva Orleans documentan la de una tal Marie Glapion Labou el 15 de junio de 1881, lo que supondría que a los 86 años. Marie Glapion Labou fue enterrada en el cementerio de Saint Louis número 1, junto a otros miembros de su familia. El periódico The New Orleans Daily Picayune publicó el siguiente obituario. Aquellos que alguna vez pasaron por la pintoresca y antigua casa en la calle Anne, entre las calles Rampart y Borgoña, con su alta valla de aspecto frágil frente a la cual se ve un árbol o dos, han notado a través de la puerta abierta en los últimos años a una anciana decrépita, con el pelo blanco como la nieve y una sonrisa de paz y satisfacción, iluminando sus rasgos dorados. Desde hace años ha sido echada de menos en su lugar habitual. La anciana débil yacía en su cama con su hija y sus nietos a su alrededor que la atendían. La historia de Marie Laveau ha inspirado multitud de canciones, películas y series de terror. Una de las canciones más conocidas es La Reina Bruja de Nueva Orleans, del grupo Redbone, compuesta en el año de 1971, o Marie Laveau de Dr. John del año 2004, entre otras. En la pequeña pantalla, una Marie Laveau altamente real apareció en la serie American Horror Story, Coven y American Horror Story Apocalypse, donde la actriz Angela Bassett interpreta el papel de la mítica reina vudú. Ahora me gustaría hablarles sobre nombramientos especiales de antiguas mujeres que practicaban esto de saber escribir, leer, ser inteligentes, ser cultas y al final fueron acusadas como brujas, simplemente por tener conocimiento de plantas o saber un poco más que los hombres de su época. Uno de los nombramientos especiales es para Juana de Navarra, nacida en Pamplona y siendo la sexta hija de Carlos II, el Malo, y Juana de Francia, reyes de Navarra. Fue considerada bruja debido a que, según cuentan, intentó mediante la brujería al heredero de la corona, hijo de su esposo Enrique IV, de Inglaterra, y resultado del primer matrimonio de este. Como segundo nombramiento es Margaret Jones, una mujer que muchos consideraban adelantada a su tiempo, una de las primeras médicas en Massachusetts, que se caracterizaba por emplear métodos revolucionarios para curar a sus pacientes, como la acupuntura. Debido a que muchos de sus pacientes no se fiaban de ella, no ingerían los remedios que ella les recetaba, por lo que tiempo después perecían. Esto la conllevaría a ser acusada de brujería y ser ejecutada más adelante en el año de 1648. Es considerada como la primera bruja de Salem. Margaret Jones. Siguiente, Ana Bolena. Reina consorte de Inglaterra, esposa de Enrique VIII. Aún en nuestros días no hay prueba suficiente de que fuese una bruja. Sin embargo, entre las evidencias que la señalaban como una bruja se encuentra el haber dado a luz a un feto deforme, contar con un sexto dedo en su mano, así como lunares y un tercer pecho. Siguiente nombramiento: Tituba. Esclava originaria de Barbados, perteneciente a la familia del reverendo Samuel Parris en Salem, Massachusetts. Fue la primera acusada de brujería y también la primera en confesar que la practicaba. A pesar de que Tituba se declaró bruja, no fue juzgada ni tampoco condenada. Se le llevó a prisión, donde tiempo después sería liberada. Siguiente: Alice Kittler. Tras la muerte de su cuarto marido en 1324,
Alice Kittler, hija única de una familia acomodada en el condado de Kilkenny, en Irlanda, fue acusada de brujería debido a que se le creía responsable de sus 3 esposos anteriores y por la relación tan poco amistosa que tenía con el cura Richard Ledrede, quien le recelaba por ser una mujer independiente, adinerada y sus buenas relaciones con la élite irlandesa. Esos fueron unos nombramientos especiales para que también se dieran a conocer a estas brujas, estas mujeres llenas de poder, llenas de determinación, de independencia, que antes era considerado un peligro o tal vez aún lo sigue siendo para algunas personas. Y así es como terminamos este capítulo de hoy. ¿Qué opinan de esas mujeres a las que llamaron brujas? ¿O aún nos siguen llamando brujas? Cuéntenme qué les interesó de este tema, qué sabían, qué no sabían. Si algún nombre no lo conocían, cuéntenlo también. Déjenlo todo en comentarios para enviarles saludos en el próximo video de Octubre Waifuniestro. De este lado, de este o de este, quién sabe, aparecerán mis redes sociales. Y espero que tengan un viernes muy waifuniestro y lleno de terror. Nos vemos, mis waifus. Hasta la siguiente. See ya.